Antes, muy bien. Quien te está cabuleando es la realidad de que te están entrevistando, Rafael. Mejor. Evolución. Lo que está vivo siempre encuentra un camino. XHTVM, CNI, Canal 40. Pretendiendo acallar todas las voces que gritan desesperadamente por la caída del régimen actual. Nos oponemos completamente al sistema represor que ha encarnado en nuestro país, criminalizado toda la oposición al Estado, que conforme avanza el tiempo se encima hacia un estado de militarización bajo el pretexto de una guerra completamente falsa en contra del narcotráfico, cuya única intención ha sido sacar al ejército a las calles, acostumbrándonos a ver cotidianamente el brazo armado del gobierno, quien golpea con piedad a quienes se manifiestan en su contra, estableciendo condiciones de control propias de estados fascistas. Llamamos a la organización independiente y desde abajo para enfrentar las políticas. En este sentido, las universidades y las instituciones de educación pública en el país, como medios de reproducción de la ideología del régimen, han sido también parte de este embate en contra de los sectores explotados. La reducción presupuestal a la educación planteada por el Flame Congreso representa un ataque directo en contra de la educación pública, gratuita y popular. Como es costumbre, el sector educativo siempre es uno de los más golpeados cuando se trata de la repartición de recursos con el Congreso. En este año las reducciones se han justificado a partir de la crisis económica y bajo este imperativo se han dedicado a avanzar cada vez más reformas que beneficien al control de los sectores en lucha y sobre todo a los dueños de los medios de producción. Ligado directamente con esto, la Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, el Sistema Nacional de Bachillerato, SNRB, y la Reforma Integral de la Educación Media Superior, RIEMS, fungen como herramientas para reformar la ideología y empezar a crear los medios para plantear la educación como un sendero de los intereses de los capitalistas. El homologar la educación desde el inicio es absurdo, ya que las situaciones sociales en el país son muy diferentes y no se puede evaluar de la misma forma a las comunidades que han sido víctimas de la marginación y el olvido de los gobiernos, con las escuelas de las ciudades que tienen acceso en mayor o menor medida en la infraestructura. Sumando a esto, la eliminación de contenidos a los libros de texto de un nivel básico es una clara muestra de la forma en la que se quiere educar a las nuevas generaciones, con una visión incompleta de la historia, que olvida sus raíces y con una falsa idea de la alternancia política en nuestra nación. Generaciones que no tengan las bases suficientes como para analizar y criticar su realidad y sean sujetos maleables a la ideología del Estado actual. Asimismo, el modelo educativo demanda al Estado que los estudiantes dejen de implicar. A ver, compañeros, les pedimos que no caigan en el mito de provocación. No caigamos en la provocación, compañeros. Pedimos que se concentren aquí en la provocación, por favor. No podemos ser objeto de la provocación del gobierno. Les pedimos una vez más. Recordemos. Bueno, proseguiremos con el mitin. Asimismo, el modelo económico tendido de manera civil servir durante los últimos sexenios. Las reformas para la tecnificación de todo el bachillerato se sustentan en que las empresas tendrán más material que explotar y las escuelas se conviertan en máquinas generadoras de obreros sin las herramientas históricas para defender sus derechos. No estamos en contra de las escuelas técnicas, pero la formación de un individuo no puede ser solamente basada en habilidades para la industria, ya que cada persona se desenvuelve de manera diferente en torno a sus propios intereses. Abogamos por la libertad de que cada individuo tenga la alternativa de formarse en las áreas que le sean afines y estemos en contra de la imposición de la educación técnica y nos proclamemos a favor de una educación científica y humanística en todos los niveles. Pero la avanzada en contra de la educación no detiene al nivel medio superior. La técnica de la reproducción de la ideología en las universidades
se lleva de manera sistemática desde la entrada de los gobiernos neoliberales en el 82 y se han agudizado tras el proceso de huelga del 99-2000. Día a día se bombardea el estudiantado con la idea de competitividad que no se reduce en otra cosa más que la lucha encarnizada entre los egresados de las universidades por conseguir un ejemplo en la mayoría de los casos y sobre todo en este periodo de crisis, mal pagado que lesiona en todos los sentidos sus derechos como trabajador. Y no solo con la introducción de estas ideas es como se han reflejado las intenciones del Estado. Se puede ver de manera más clara en las constantes reformas de los planes y programas de estudio que se han hecho a lo largo de los últimos años a nivel licenciatura. Al igual que en el bachillerato, se tiene la tecnificación de los profesionistas de todos los sectores, tanto humanistas como científicos, llevando al deterioro de la investigación en nuestro país. Razón por la cual el gobierno plantea reformas que dan concesiones a la industria privada, en lugar de generar la nacional, a la par de que se disminuye la formación de los profesionistas para reducir los salarios, debido a que su educación se torna cada vez más incompleta. Asimismo, quienes deberían emplear a los egresados de las universidades públicas son las empresas paraestatales y los sectores públicos, como los políticos de privatización de los servicios, así como el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, han llevado a los nuevos profesionistas a vender su mano de obra barata por salarios de miseria a la industria privada, en el que el mejor de los casos solo dan para sobrevivencia de los individuos e impide su pleno desarrollo. Asimismo, año con año la reducción de la matrícula de todos estos planteles se han agudizado, lanzando a la calle a millones de estudiantes, muchos de ellos viéndose obligados a entrar al mercado laboral ante la imposibilidad de continuar sus estudios debido a las restricciones del Estado impone a la educación. Han sacado de las escuelas a millones de estudiantes que no pueden cubrir sus gastos de alimentación, vivienda y transporte, incorporándolos a fines a la desecreción y eventualmente a las de desempleo. La incapacidad de recibir estudiantes en la que se refugian los funcionarios de los planteles de las distintas instituciones de educación es una completa mentira, ya que estos no hacen uno del 100% de la infraestructura de los mismos, existiendo cantidades gigantescas de horas muertas. Esto por esto que exigimos el acceso irrestricto a la educación que garantiza la entrada y la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación pública. La represión en los centros de estudio se han intensificado haciendo uso de herramientas que van desde la expulsión de estudiantes por motivos políticos hasta la utilización aún más frecuente de los grupos porriles. De igual manera, el ataque en contra de los espacios independientes y autogestivos de los estudiantes se han presentado en una nueva ola de desprestigio y represión. La existencia de un libre flujo de ideas es esencial en la educación, en donde todas las voces tengan cabida para llevar un proyecto realmente democrático. Las acciones de los funcionarios al interior de los planteles se van en detrimento de la organización estudiantil independiente y laceran la libertad de los estudiantes de manera tangente. La mejor defensa de Lucía Moret no es evadir a esos cuerpos policíacos que la pueden estar buscando. Por el contrario, es dar la cara, salir y exigir al propio gobierno mexicano que salga por delante a defenderla, porque es obligación del gobierno mexicano defender a una ciudadana que está incriminada de una manera incorrecta. De manera que este tipo de cosas son de los nuevos problemas de las condiciones de lucha que se están dando. Lo mismo pasa, nuevas situaciones, por ejemplo, con esta actitud de amedrentamiento brutal como se ha dado con los presos de Atenco. ¿Qué significan condenas de 150 años para Ignacio del Valle? ¿Qué significan condenas de 120 años de cárcel para los defensores de Atenco? Tratar de detener el descontento, de sofocarlo mediante el miedo, y no lo han logrado. Y estas manifestaciones son una muestra de que con amenazas y con acciones punitivas brutales y exageradas no van a detener el
descontento del pueblo de México ni lo van a poder sofocar, ni con provocaciones como estas que se están haciendo. Pero tenemos que mejorar nuestra organización en términos concretos. La compañera que ha dirigido el mensaje central